en San Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban, dice, las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Le están preguntando a Pedro. Y Pedro respondió: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?, le pregunta Jesús. Pedro le respondió: de los extraños. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, dice, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Denle un aplauso a la palabra del Señor, que nos enseña a cómo Él siempre suple nuestra necesidad. El primer punto que yo quiero hablar aquí en Mateo es que Pedro es el mismo que un día el Señor le dijo: Pedro, préstame tu barca. ¿Se acuerdan de ese relato? Que está, si no me equivoco, en Lucas 5. Dice: préstame tu barca. Pero él venía justamente de hacer un trabajo toda la noche. Estuvo él tratando de pescar algo y no pudo. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Más adelante se lo voy a leer. Y dice que cuando una multitud seguía al maestro, y justamente el maestro fue donde estaba Pedro, y dice que mirando las 2 barcas se subió a una de ellas, y esa barca era de Pedro. Y Pedro es el mismo que está aquí en este mismo relato, donde él ya está acompañando al maestro, el mismo Jesús, y le van a cobrar las 2 dracmas. Para que ustedes sepan qué es un dracma, el dracma era una moneda que se usaba antes, en los tiempos de Jesús, y ese dracma tenía el valor de un día de trabajo. Y aquí le están pidiendo a él 2 dracmas, ¿sí? Porque el versículo dice: y tu maestro no paga los impuestos. Y él dijo: sí. Pero quiero decirle que antes de que Pedro llegara del maestro, Jesús le salió al encuentro. El maestro sabe lo que usted está pasando, lo que a usted le está aconteciendo. El maestro sabe que usted tiene que pagar algo. Usted tal vez debe, usted tal vez tiene ese pensamiento, porque Pedro vino: wow, yo no tengo para pagar. Pero el maestro salió al encuentro y le dijo: Pedro, ¿qué te parece? Y le empezó a decir, a cuestionar. Pero lo que yo quiero ir al punto es que él salió al encuentro de la pregunta que tenía Pedro. Le dijo, él le había dicho, él se había comprometido, ¿verdad?, con los que cobraban el impuesto. Entonces aquí le dijo él: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás ahí un estatero. ¿Qué es un estatero? Un estatero tiene el valor de 4 dracmas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que Jesús está velando no solamente por él, sino está velando por Pedro también. Cuando nosotros estamos inmiscuidos haciendo la obra del Señor, estamos trabajando para el reino, el Señor va a velar por ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que a Él le conviene. Amén. El Señor está velando por ti. Él no te va a hacer faltar nada. Porque Pedro está tal vez en ese momento angustiado, no tiene dinero, no sabe cómo hacer, pero él prometió. Pero Pedro está trabajando para el Señor. Él está haciendo lo que el Señor le está diciendo. Porque Pedro él estaba acompañando en el ministerio al Señor. En la pesca milagrosa, aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor, y vio 2 barcas que estaban, dice, cerca de la orilla del lago. Dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes eran esos pescadores, hermano? Era el mismo Pedro. El mismo Pedro había sido. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual, dice, era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Yo quiero decirle algo que aquí puedo yo resaltar, donde Jesús mismo le está diciendo a Pedro: Pedro, aparta de la orilla un poco la barca.
La orilla tipifica para muchos la estabilidad, el confort. Para muchos tal vez tipifica lo que es tener su confianza allí, tener esa solidaridad, por decirlo de esa manera. La orilla tipifica para muchos eso. Por eso muchos no quieren ir mar adentro con Jesús, porque implica dejar muchas cosas. Implica que nosotros dejemos la incredulidad, el confort, la seguridad, la estabilidad, ¿verdad? Eso implica. Por eso muchas personas no quieren, están tranquilos en su barca y no quieren hacer lo que el Señor les está diciendo. Pero el Señor le dice a Pedro: ve, mueve tu barca un poco mar adentro, boga mar adentro. Pero ¿quién está en la barca? ¿Quién está en la barca con Simón? El mismo Jesús. El mismo Jesús está allí. Y sigue el relato, dice: cuando terminó de hablar, y entrando en una de aquellas barcas, la cual Simón le rogó que se apartase un poco más, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Otra cosa que pasa aquí, hermano, es que cuando las personas que están alrededor tuyo, los que están siendo espectadores de cómo tú estás prestándole lo que es tuyo al Señor, se van a quedar asombrados, porque esas personas van a ser testigos del milagro que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque las personas están viendo, porque la Biblia dice que se agolpaba la multitud. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucha gente que va a estar siguiendo al maestro, pero solamente el que va a estar dispuesto a prestar la barca es el que va a ver el milagro. No todos. No todos, hermano. Y el relato dice, siguiendo, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí la palabra de Dios tipifica la red y los peces tipifican almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor va a interesarse en suplir para su reino. Todo lo que nosotros hacemos, a todo lo que nosotros le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, trabajo, esmero, todo eso al Señor le interesa porque es de su reino. El Señor no va a cumplir caprichos, el Señor va a cumplir su voluntad. Amén. Así que Él va a suplir y no le va a deber a nadie nada. Y no te va a hacer falta ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo: más en tu palabra, Pedro le dijo: más en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué sigue diciendo acá? Hablando, dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso quiere decir que va a haber una abundancia, pero solamente cuando haga lo que el Señor te pide. Solamente. No hay otra manera. Hay tal vez ganancias económicas, tal vez tu esfuerzo, ¿verdad? Lo que tú haces te da a ti un poco de estabilidad económica, pero jamás lo que el Señor te da, nunca parecido a eso, jamás. Tal vez puedes tener un poco de recompensa de tu esfuerzo, pero no como el Señor te bendice, no como el Señor te prospera. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta, hermano. Si el Señor le está diciendo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, sácale el tetradracma que tiene adentro ese pez. ¿Qué le dije que tipificaban los peces? Las almas. Pero ¿qué hacía ese pez con esa moneda adentro? ¿Cuándo usted ha visto que un pez coma era una pieza de plata? ¿Cuándo ha visto usted un pez que coma plata? Llévelo al sentido espiritual. Llévelo al sentido espiritual. Mira, hermano, a nosotros no nos va a hacer falta nada, nunca, porque el Señor lo promete en su palabra, si nosotros somos pescadores de almas. No estoy hablando acerca de que el Señor no solamente nos va a prosperar económicamente, Él nos va a prosperar íntegramente. Porque si las almas tipifican los peces, entonces ¿dónde estaba la plata con la que necesitaba pagar? Que no se vea esto como una manera de decir: oh, voy a ganar almas porque me voy a hacer millonario. No, no lo tome de esa manera. Que esta tiene un sentido totalmente espiritual. Entonces,
Como le dije al principio, los primeros que van a ser testigos de tu bendición, no como una bendición cualquiera, sino una bendición del Señor, el primero que va a ver con sus propios ojos el milagro en su vida, vas a ser tú, voy a ser yo. Sí, hermano. Porque ¿quiénes vieron cuando las redes se rompían? ¿Quiénes? Los que estaban adentro de la barca. Ellos vieron el milagro. Y los que estaban afuera no lo vieron. Mas sin embargo, los que estaban adentro con la barca, estaba que se rompían las redes. Dígame una cosa, ¿quiénes fueron a llamar? A los que estaban más cerca, a los que se estaban dedicando a la pesca, a los que estaban alrededor, que aunque Jesús no estaba metido en la misma barca, pero estaban haciendo lo mismo. Dice que llamaron a los que estaban cerca y les compartían, porque no podían ellos solos. Va a ser tanta la bendición, tanta la prosperidad que Dios te va a dar, que tanto Dios nos va a bendecir, que vamos a tener que llamar a la gente para que podamos bendecirlos. El principio es hacer lo que Dios te manda. Amén. Porque Pedro no pudo ver el milagro si no obedecía al Señor. Pero Pedro venía cansado, ¿sí o no? Trabajó toda la noche, estaba decepcionado, desilusionado, tal vez estaba con hambre, con sueño, pero le obedeció al Señor. Le dijo, boga mar adentro, dejó la orilla porque él ya estaba ya con un pie listo, ya miraba la cama tendida, ya miraba el fuego, la mujer esperando, la suegra echando tortillas. Dijo, yo voy a ir porque estuve pescando, tengo hambre, quiero descansar. Pero el Señor le dijo, Pedro, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Si obedecemos al Señor, no nos va a hacer falta nada. Amén. Así que le dijo, Pedro, si tú me obedeces, vas a ver el milagro que voy a hacer en tu vida. Y efectivamente, la Biblia sigue diciendo acá, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Hermano, cuando usted ve que todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, todo lo que a donde usted se conduce viene de parte del Señor, usted no le queda otro camino más que humillarse delante del Señor y reconocer que Él es Dios, que Él provee, que no falla y que siempre, siempre va a tener en su alacena todo lo que necesita. Va a decir, wow, Señor, esto no viene de otro lado más que de ti. Entonces el Señor va a decir, te va a decir a ti y me va a decir a mí, no temas. De aquí en adelante ya no vas a hacer las cosas que hacía antes. Tus sueños ya no serán tus sueños solamente, tus anhelos no serán tus anhelos solamente, van a ser los míos, van a estar inmiscuidos conmigo, porque yo voy contigo en la barca, vamos a ir a pescar juntos, vamos a ganar almas juntos, tú vas a estar conmigo, yo voy a estar contigo, como decía el pastor al principio, vamos a estar con el mismo yugo, vamos a estar los dos ahí caminando, yo voy a estar contigo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo acá. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí es donde uno se da cuenta, wow, Señor, qué cabezón, qué testarudo, qué mala onda que era. ¿Por qué no me daba cuenta que al tenerte a ti lo tengo todo? ¿Por qué no me di cuenta de eso antes? ¿Por qué no se me alinearon los patitos? Amén. Así que porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces, ¿Dios tiene deseo de prosperarnos, sí o no? ¿Sí? Lo que pasa es que para muchos de nosotros que venimos de países donde la economía es muy escasa, en algunos puntos que no la vemos pasar, como aquí dicen, hermanos, vendrán tiempos donde el dinero no se va a ver. Dios mío, pero si donde yo estaba yo no lo miraba. Ya los tiempos ya pasaron conmigo. Pero lo que yo quiero decir es que si a nosotros Dios nos promete algo, Él lo cumple en nuestras vidas. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentirnos, sino dice que así mismo como Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice, Jesús le dijo, no temas, de ahora serás pescador de hombres. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. A este punto quiero llegar y aquí quiero cerrar el mensaje. Como les dije al principio, hermanos, bogar mar adentro significa dejar todo lo que a nosotros nos da confort. Y eso es lo que a muchos de nosotros no nos gusta. No queremos soltar. Pero hay una promesa importantísima aquí que el Señor nos hace.
que si tú le prestas, tal vez estás tú sentado en esa barca que significa para ti tu seguridad, tu estabilidad, tu confort, tu cuenta de banco, tu trabajo, tu salud, tu casa, lo que tú tengas, eso significa para ti estar seguro. A lo mejor Dios te la pide para llenar esa barca donde tú estás sentado, llenártela de bendición, pero de Él, eterna, duradera, que no se corroe, que es mejor que la que nosotros podemos conseguir. Es incomparable. Y cuando tú le entregas esa barca al Señor, dice, y te das cuenta que lo que Él te promete lo cumple, te estás dispuesto a dejarlo todo para ser un ganador de almas, y no te faltará nada. Porque mire qué es lo que dice, que cuando Él se dio cuenta que de Él venía todo y se dio cuenta del milagro, dijo, yo me voy con el Señor. Ya usted no va a tener ese corazón de decir, wow, tengo que hacer algo para hacer esto, hacer el otro. No. Yo voy con el Señor. Y pone toda su mirada, toda su confianza, toda su fe, todo su corazón, todo su esfuerzo, toda su vida. Porque dígame, hermano, ¿para qué se guarda la fuerza de hoy si mañana no la tiene? La fuerza de ayer usted no la va a tener hoy. No va a recargar la batería como la Ever Ready, voy a cargar para mañana. No, la fuerza de hoy al mañana es otra fuerza. Porque la Biblia nos enseña que la misericordia del Señor se renueva cada día, ¿verdad? Y Jesucristo mismo dice a la edad de 12 años que lo encontraban en el templo, en los negocios de mi Padre, dice, me es conveniente estar. Así que los negocios del Señor son almas. Y esa alma, hermano, no lo compra ni todo el oro ni toda la plata del mundo. Amén. Entonces, la Biblia dice que el que gana almas dice que es sabio. Así que lo que les estoy inculcando ahora es de que nosotros hagamos algo por el reino del Señor, hagamos algo para Él. Y con la palabra del Señor les estoy enseñando que Jesucristo nos va a bendecir y a multiplicar lo que tenemos, y vamos a ver los milagros palpablemente en nuestras vidas, sea cual sea, no importa lo que sea. Amén. El Señor, a todos los que estuvo cerca de Él, los que se rodearon, los que fueron sus discípulos, que vieron visiblemente, palpablemente lo que el Señor hacía, hermano, todos dejaron todo para seguir al Señor. Y en un momento de nuestras vidas, cuando nosotros nos damos cuenta que no tiene ningún sentido nuestra vida sin Jesús, sin el Señor, y poco a poco vamos cediendo y dejando poco a poco lo que nosotros tal vez en un sentido equivocado anhelábamos, queríamos, y lo entregamos al Señor, el Señor se hace cargo de todo eso. Porque el Señor salió al encuentro de Pedro y le está haciendo la pregunta. Yo sé lo que tú estás pasando, lo que tú tienes que pagar, lo que tú debes, lo que tú anhelas, lo que tú estás sintiendo en este momento. Pero yo te prometo que yo voy a pagar todo lo que tú tienes. Yo te prometo que yo te voy a sacar adelante. Te prometo que yo voy a estar contigo, que yo voy a montarme a tu barca, que yo voy a ser tu compañero de viaje. Si tú no te bajas de la barca, yo no me voy a bajar de esa barca. Yo voy a estar contigo. Es lo que promete el Señor. Ganemos juntos las almas, que ese es mi negocio. Estoy interesado en que tú hagas ese negocio conmigo. El negocio de las almas es importante. Si nosotros nos dedicamos tiempo a hablarle a alguien de Cristo, a un compañero de trabajo, al mundo, a la sociedad que nos rodea, en el lugar donde usted esté, si usted habla de Jesucristo, tenga por seguro que va a haber milagros en su vida día a día. No le falta nada. Usted siempre va a estar con con el Espíritu Santo en su corazón, en su mente, dirigiéndolo, y va a tener una vida constantemente llena del poder de Dios. No le va a hacer falta ni palabra ni nada que le haga falta para predicarle a otra persona. Amén. Pedro, cuando vino de la barca, se bajó y le dijo: no quiero más la barca, Señor. No quiero ni el pescado ni las bendiciones, no quiero nada de lo que tú me das, te quiero a ti. No quiero absolutamente nada de lo que tú me das. Yo lo dejo todo. Si tú estás conmigo, no me importa nada más. Y dice la Biblia que dejándolo todo, Él se fue. ¿No será que el Señor nos pide algo a nosotros? Que nos entreguemos de todo corazón y le sirvamos a Él, y que nos sometamos a su voluntad y que acatemos lo que Él nos pide. Yo no sé lo que te pide el Señor a ti. Puede ser tiempo, ¿verdad? Puede ser los pocos 20, 40 años de tu vida que te quedan, que es un parpadeo de ojos, comparándolo con la eternidad. Yo no sé lo que el Señor está pidiendo, pero yo sí sé lo que el Señor me pide a mí, ¿verdad? Y en esta noche yo quisiera hacer una oración para que lo que hace falta a nosotros cederle al Señor
que nos cuesta, que es tal vez nuestra seguridad, nuestra barca, démosela al Señor. El Señor nos promete entregárnoslas a nosotros con bendición que Él da, que es eterna y duradera. Amén. Así que póngase de pie. Quiero orar. Quiero decirle al Señor que cada día que pasa yo rindo más mi vida a Él y quiero ver milagros en mi vida. Milagros familiares, milagros de gente que tengo al lado mío que no se ha convertido, en mi propia familia, que Él haga el milagro, porque Él nos promete que si le servimos a Él, dice que Él no se va a olvidar de nuestros hijos, del pacto que tiene con nosotros. Dice que Él nos promete que nuestros familiares van a ser salvos. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, cuándo, no sé, pero Él lo promete y yo tengo seguridad que Él lo cumple. Amén.